Voy a rogar que abran las Biblias en Romanos, capítulo 1. Voy a leer 2 versículos, pero vamos a desarrollar un poquito ese capítulo 1, a lo menos hasta el verso 18. En los versos 16 y 17, preste atención a lo que dice Pablo, o lo que escribe, ¿no? Sería lo correcto, Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa parte es importante. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por tu palabra. Y al abrirla te imploramos de todo corazón que por favor, Señor, nos ilumines a través del Espíritu Santo para entender cómo corresponde lo que has movido a escribir a este gran hombre de Dios. Dirige nuestras vistas al Señor en esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una deuda a saldar. Déjame preguntarles una cosa, hermanos y amigos. ¿Ustedes tienen deudas? A lo mejor tiene que pagar la hipoteca, el préstamo que sacó para comprar la casa. A lo mejor está pagando alquiler. Quizás compró un auto y está pagando las cuotas mensuales de ese auto. Puede ser que sean 2, ¿no? Y si tiene 3, mejor. Mejor para usted, ¿no? Qué sé yo. Puede ser que a lo mejor esté enviando a su hijo a una escuela privada o esté pagando en cuotas las vacaciones, no sé, pero deudas, la tarjeta de crédito, acá se usa mucho eso. Qué incómodas que son las deudas, ¿no? Produce un poco de ansiedad eso. Y ¿saben una cosa? No quedamos tranquilos hasta que hayamos limpiado la cuenta, no la cuenta bancaria, sino la cuenta, las deudas que tenemos, que son las que nos limpian la cuenta bancaria, por cierto. Así que la deuda es una preocupación continua para nosotros. Pablo siente, y quiero que observen bien, por eso es que planteo esto, siente que tiene una deuda. Nos dice ahí en el versículo 14, miren ustedes, dice, soy deudor. Y dice que es deudor a griegos y no griegos. En realidad en el original aparece bárbaros. Bárbaros eran considerados en la cultura helénica y romana. Los romanos fueron influenciados por el helenismo, tal es así que incluso los dioses que había en Grecia los romanizaron prácticamente. Pero bueno, todas las personas que pertenecían a la cultura helénica, los romanos y quizás los judíos, estaban considerados un círculo especial, pero todos los que estaban fuera de ellos eran bárbaros. Había gente con educación, gente con mediana educación, gente sin educación, los bárbaros, lo que hoy conocemos como el norte de Europa. Había clanes o tribus que era gente sin educación, bruto, gente terrible. Los romanos tuvieron guerra constante por mucho tiempo con esa gente, que eventualmente se trajeron el imperio romano abajo. Eso fue en el año 476 de nuestra era cristiana. Pablo nos dice entonces que él es deudor a toda esta gente. El tiempo del verbo que está utilizando cuando dice soy, ese verbo está en un presente activo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él tiene una deuda constante, es actual, está todo el tiempo en deuda con la gente.
Por eso es importante tomar en cuenta ese verbo. Ahora, la pregunta es, ¿qué deuda tiene el apóstol Pablo con esta gente? ¿Por qué dice soy deudor? ¿Cuál es la deuda? Cuando escarbamos un poquito lo que este hombre va a escribir en Romanos, por sobre todas las cosas, antes que esta gente, Pablo está diciendo que tiene una deuda con Dios. Y eso lo colegimos por lo que dice en el capítulo 1, verso 1. Fíjense en ustedes cómo empieza la carta a este hombre. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Un hombre que fue llamado a ser un enviado. La palabra apóstol es un enviado. Apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea que este hombre, debido a que fue puesto a un lado para algo específico, se encuentra ahora con una deuda con aquel que lo apartó justamente para algo específico. Y la segunda cosa es que este hombre nos habla del juicio de Dios. Noten ahí en el verso 18 que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y va a hablar acerca de este juicio a través de la carta, lo hacen otras cartas también, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos hablan de el juicio de Dios, el juicio venidero. El hombre de hoy no le da importancia o no le da la debida atención a esto, pero eso es otra cosa. Pero el hecho es que el juicio de Dios está determinado contra los o sobre los pecadores. Por lo tanto, es imperante hablarles del Evangelio. Tiene una obligación hacia la gente. No porque la gente le deba algo, sino porque tiene la obligación moral de ir y hablar. Que viene el juicio sobre el pecado y el pecador. Y por lo tanto, Dios está haciendo algo para hacer zafar a las personas de ese juicio. Por eso este hombre se ve con el peso de una obligación moral, una deuda que tiene con Dios y con el resto de la sociedad. Hermano querido y amigo, ¿saben una cosa? Estaba pensando en estos días, inclusive cuando estaba visitando a mi hija allá en la isla. Tengo una hija que vive en Cayman Island. Gracias a Dios, ¿no? Que vive en Cayman Island, me puedo ir de vacaciones, pasarla fenómeno. En el Caribe. Así como el apóstol San Pablo, hermano, fue apartado por Dios para el Evangelio, déjame recordarte que tú también, como hijo de Dios, fuiste apartado para lo mismo. Yo no sé por qué a veces tenemos la idea que solamente los apóstoles y pastores fueron apartados para hablar del Evangelio. No. Una cosa es predicar y otra cosa es el Evangelio. Predicar tiene que ver más con el tema de edificar la iglesia de Cristo, pero el Evangelio es una tarea que pesa sobre todos nosotros, de ir y compartir este mensaje de amor y de esperanza por parte de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que está convulsionada, está yendo derecho a la zanja, a la perdición eterna, y no puede ser que nosotros, la iglesia de Cristo, hoy cerremos la boca y no le hablemos al que está al lado nuestro del peligro del juicio eterno y que Dios está proveyendo un medio de salvación como el que acabamos de recordar a través de estos elementos, que el Señor Jesucristo vino a este mundo y dio su vida en la cruz del Calvario para darnos esa salvación que no merecemos, pero que Dios ofrece gratuitamente a través de la obra del bendito Hijo de Dios. Nosotros todos, los que hemos venido a los pies de Cristo, compartimos la misma deuda, el mismo compromiso que asumió el apóstol Pablo por llamamiento divino. No podemos lavarnos las manos ante este compromiso. Pablo pasa a ser un mensajero de Dios, un mensajero de esperanza, y nosotros también debemos hacerlo, del amor de Dios extendido a todos los hombres. Digo yo, ¿estamos realmente saldando esa deuda que tenemos con Dios y el resto de la sociedad? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo puede ser que cuando asumimos deudas capitales, ¿no es cierto?, con compañías o con personas, vamos corriendo para cumplir esas deudas, pero cuando se trata de la deuda que tenemos con Dios, no hacemos nada? Es increíble, Es increíble. Es
curioso que nosotros nos beneficiamos de muchas de las cosas que producen los hombres en el mundo o en esta sociedad. Salimos a la calle a manejar y hacemos usufructo, claro, pagamos los impuestos. Nos sentimos con el derecho de ser usuarios de todas esas cosas. Pero hay beneficios que nos da la sociedad como un todo, de los cuales nos beneficiamos. Hay gente que nos ofrece el trabajo, lugares donde abrieron negocios para poder proveernos de las cosas que nos alimentan, la ropa que nos ponemos. En un sentido, tenemos debemos tener, una actitud de agradecimiento a aquellos que están proveyendo lo que nosotros usufructuamos. Digo yo, ¿no tenemos una deuda en un sentido indirecto con la sociedad? A lo menos para acercarnos a ellos y decir, ¿sabes que Cristo está ofreciendo un mensaje de salvación? No nos cuesta absolutamente nada, no perdemos nada. Y sin embargo, la iglesia está fallando, no está pagando esa deuda que le corresponde. Para el apóstol Pablo, el Evangelio es una cosa tremendamente importante. Los versos 14 y 15 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, o por lo tanto, debido a esa deuda, dice, en cuanto a mí, en cuanto a Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Para el Pablo era un asunto de urgencia, de imperancia en ir y hablar no solamente a los gentiles y no gentiles o bárbaros, sino también a esta gente a quienes les escribe la carta, la gente que está en Roma. Y fíjense que a través de toda la carta Pablo le da un sentido central al tema del Evangelio. Me tomé el trabajito de hacer un poco de investigación acerca de cuántas veces y de qué forma el apóstol Pablo encara el tema del Evangelio a través de la carta a los romanos. Y encontré por lo menos 11, por lo menos, puede haber más, pero a lo menos encontré 11 especificaciones que me dejaron pasmados. Las voy a leer rápido, después ustedes, como sale el video, pueden en casa y hacer un estudio más profundo de esto, pero más o menos para que se den una idea. Número 1 nos dice que Pablo fue, y ya lo vimos, fue apartado para el Evangelio. Y la palabra enfática es evangelio acá. Apartado para el Evangelio, capítulo 1, verso 1. No fue apartado para divertirse, pasarla bien, no. Fue apartado para el Evangelio. Segundo, capítulo 1, verso 9, sirvió en el Evangelio. Piensen bien, sirvió, sí, pero sirvió en el Evangelio, no en otras cosas. En el versículo 15 dice que anunció el Evangelio. Versículo 16, no tuvo vergüenza, ojo con eso, del Evangelio. Versículo 17, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, solamente en el capítulo 1. Capítulo 2. Punto 6. Dios juzgará, dice Pablo, conforme al Evangelio. Tenemos el Evangelio por un lado, pero Dios va a juzgar. Si nosotros no prestamos atención al Evangelio, Dios está moralmente obligado a juzgarnos. En el capítulo 10, verso 16, nos dice Pablo que no todos obedecen al Evangelio. ¿Obedeció usted al Evangelio? Capítulo 11, verso 28, hay enemigos del Evangelio y hoy se ha levantado un ejército de ideólogos que lo que están haciendo es atacando el Evangelio de Jesucristo. Estuve leyendo en las últimas semanas de movimientos ideológicos que están determinados a terminar con el cristianismo como lo conocemos, que el cristianismo doble sus rodillas ante las tendencias culturales e ideológicas de nuestros tiempos. Una cosa que no se puede entender. Hablando de libertad de culto, díganme ustedes. Capítulo 15, verso 16, dice que él ministró a Cristo, pero dice que ministró el Evangelio. Sí, a ver, hoy hay una cantidad enorme de gente que dicen nosotros ministramos a Cristo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para Cristo? La manera correcta en la mente de Pablo de ministrar a Cristo es ministrando en el Evangelio. Pero díganme ustedes, ¿para qué está la iglesia? No es para entretenernos, para hacernos sentir bien, es para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, comience y continúe la tarea por la cual fue comisionada, que ir y ser testigos del Señor a todo el mundo, predicar el Evangelio.
Ese es el todo, la razón del por qué todavía estamos en este mundo. De lo contrario, Dios hubiese dicho, muchachos, háganse las valijas, hijos, vénganse para casa. Y estaríamos ahora cantando alabanzas en el cielo. Pero no, Señor, nos tiene aquí todavía porque el tiempo no se ha terminado. Tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que necesita escuchar. En el capítulo 15, verso 19 dice, lo llenó todo del Evangelio. Pablo era un hombre que iba por todas partes y no perdía el tiempo. Lo que hacía era aprovechar cada oportunidad que tenía para hablar de Cristo. Porque no sabía este hombre si tal vez esa era la última oportunidad o la única oportunidad que tenía de poder compartir el Evangelio con esta persona. Así que este hombre no perdía el tiempo. Yo siempre me divierto un poco cuando se cuenta en el libro de Hechos que metieron preso al apóstol Pablo y le metieron unos guardas, a custodiarlo. ¿Se acuerdan al final del libro de Hechos en una casa? Y yo siempre pienso, viendo el perfil de Pablo, pobres esos señores, no era Pablo el preso, eran los dos guardas que estaban al lado de Pablo, los presos, porque tenían que estar, imagínense, no sé si hacían guardias de 6 horas, pero el hecho es que tenían que aguantarse al apóstol Pablo, que sin duda estaba hablándoles del Evangelio, y no lo podían tocar porque había que proteger al prisionero, era un ciudadano romano. Le dijeron, no lo toquen, denle libertad al hombre de acción. Entraban a visitarlo, salía, le hablaba a la gente del Evangelio. Estos pobres señores no se escapaban. Y la cosa es que las guardas rotan. Así que después venían los otros, y los otros se tenían que aguantar la misma cosa. Y tal es así que, pienso yo, eventualmente Pablo manda saludos a los que estaban en Roma y los pretorianos. Así que quizás los que estaban en el pretorio, ya de tanto escuchar el Evangelio, vinieron a los pies de Cristo Jesús. Pablo era un caso serio, era virósico el hombre. No había manera de cerrarle la boca. Compartía el Evangelio. Era un caso serio este señor. Para Pablo, hermano, y para los otros apóstoles también, que dieron su vida por el Señor, el Evangelio era central en su ministerio. Hoy no tenemos la centralidad del Evangelio. Nosotros tenemos un montón de ministerios en la sociedad contemporánea, me refiero a la Iglesia de Cristo, pero que no tienen como centro de enfoque el Evangelio de la salvación. En la actualidad se han movido ese enfoque hacia otras cosas. Ustedes se van hoy día a una librería cristiana. Hagan la prueba y van a encontrar que los libros de teología ahí están escondidos en algún rincón, con poca luz. El que realmente quiere estudiar tiene que ir a buscarlos o preguntarle al librero, ¿dónde están los libros de teología? Usted lo que va a encontrar en la entrada son todos los libros de testimonio y toda la gente cristiana que empieza a escribir, por ejemplo, sobre moda cristiana. ¿Cómo se deben vestir las señoras? Cosmetología cristiana. Ahora salieron libros de cocina. Se escriben libros cristianos acerca de dietética, cómo adelgazar, qué tipo de ejercicios hacer. Yo la verdad que me quedo pero sorprendido. Estamos más interesados en bajar de peso que en subir al cielo. Estamos más interesados en ver qué comemos en cuanto a comida se refiere, en lugar de comer la palabra de Dios. Estamos locos. Y ¿saben una cosa? Usted va a encontrar una cantidad enorme de esa literatura. Gente se hace plata con esas producciones. Y bueno, después recomendamos el libro. Mira, te recomiendo este libro porque si quieres bajar de peso, acá está. Este cristiano hizo el estudio dietético. ¿Necesito yo un libro cristiano para aprender qué tengo que comer o no comer? Eso es por darles un ejemplo. Hay una cantidad enorme de cosas que apuntan en esa dirección. Hay un movimiento hoy por cristianizar las cosas que ofrece el mundo y la sociedad para satisfacción de las personas. No estamos hablando de Cristo. Cristo no es central ni en la iglesia ni en la predicación. Eso no es la deuda que el apóstol Pablo admitía que tenía con Dios y con la sociedad. Noten ahí en el capítulo 1, verso 1, que el apóstol Pablo nos dice que fue un hombre apartado para el Evangelio. Él se introduce a los romanos como un apartado. La palabra es apartado, significa
uno que fue apartado con límites. La palabra esa es muy interesante en el original. Lo que está indicando Pablo es que Dios le puso, ¿cómo puedo decir? Límites, vamos a decirlo así de esa manera, límites de acción. Es decir, tú no puedes hacer esto. Tu tarea, yo te escogí para que se centre en esto. Pablo era muy bueno para comercial, hacer tiendas, armaba carpas. En algunos momentos tuvo que dedicarse a eso porque realmente no tenía cómo sostenerse el pobre hombre. Y entonces se juntó con algunos hermanos, está Priscila, está aquí, en fin, y hacían carpas. ¿Entienden ese término carpa? ¿No? Tiendas para, en aquel entonces la gente, algunos tenían casa cuando vivían en la ciudad y había otros que vivían en tiendas, viajaban. Así que Pablo era experto en eso, era un costurero de tiendas. Mientras no tenía manera como sostenerse, tenía que ir a trabajar. Pero ¿qué pasa? Al dedicarse a trabajar, digamos 8 horas, 10 horas, no podía ir a predicar el evangelio por todas partes como misionero, porque tenía que estar con la aguja y ahí dándole para armar carpas y después, lógicamente, había que poner el kiosco para venderlas. De ahí en las entradas, entonces el hombre podía comer. Las iglesias, con una buena actitud, dijeron, bueno, pero vamos a ayudar a este hombre, porque en lugar de predicar el evangelio tiene que comer, está trabajando. Así que empezaron a enviarle ofrendas para que se deje de carpas y de cosas raras y se suba al barco y comience a llenarlo todo de Cristo. Pablo da gracias por algunas iglesias que hicieron en ese trabajo. Pero Pablo hacía esto porque estaba enfocado. Pablo no perdía el tiempo porque Dios le había puesto límites. No tiene nada de malo que vaya a buscar un trabajo y ganarme la vida y tal vez hacer plata. Pero Dios nos pone límites a nosotros en lo que hacemos en este mundo. Dios nos va acercando. Y si aún así vas a trabajar, tienes que trabajar como un misionero de Cristo. Como una persona que va con el evangelio en sus labios. Pero, a ver, vamos todos los santos días a trabajar. Me pregunto, ¿cuántas veces le hablamos al hombre que trabaja clavando clavos al lado mío? O en la oficina escribiendo, o en la computadora. ¿Cuántas veces le hemos hablado al que está al lado nuestro acerca de Jesucristo? Pablo no perdía el tiempo. Dice que fue apartado por el Señor para el evangelio. La otra cosa es que no se trata de algo temporal. El tiempo perfecto, también otra vez, y disculpen que insisto con los tiempos verbales, pero en la inspiración es importante. Porque cuando usa el tiempo perfecto quiere decir que Pablo fue apartado en un momento dado, pero continúa apartado por el resto de su vida. Es una condición a la cual ha sido incorporado, por eso usa ese tiempo perfecto. Una acción pasada cuyos resultados o efectos continúan. Así que Dios no lo apartó para, yo acabo de venir con mi esposa de visitar a mi hija ahí en la isla Caimán, la pasamos fenómeno, y no es un asunto de que fui a visitar, ya eso pasó, ya volví al Canadá. No, es estar en una constante, es como decir, voy allá, me quedo allá por el resto de mi vida. A eso se refiere el tiempo verbal que utiliza este hombre, apartado para siempre. Nosotros, todos hemos sido apartados por Dios en Cristo Jesús por el resto de la eternidad. Y nuestra tarea, nuestra deuda con Dios es hablar de Jesucristo, hablar del Evangelio. Hay mucha gente que he escuchado a través de mis años que dicen, yo he sido apartado por el Señor para ser apóstol. Ahora a todo el mundo le gusta ser apóstol. Apóstolas también, porque la esposa del pastor ahora es apóstola, que no existe, ya no sé, ¿no? Digo yo, déjeme hacer un paréntesis, hermano. No le diga pastor a mi esposa porque lo saca corriendo, ¿eh? Ya algunos saben, ¿eh? Yo he escuchado cada argumento, algunos que me dicen, bueno, pero si es la esposa del pastor, es la pastora. Ah, no me diga, ¿hay algún médico acá? ¿Algún ingeniero? ¿Hay algún albañil? Hay albañiles. Los que hacen construcción, ¿no? Díganme una cosa ustedes, los que hacen construcción. ¿La señora suya es constructora? Los mecánicos. ¿Usted es mecánico? ¿Su esposa es mecánica? Los médicos, ingenieros, hemos tenido doctoras acá. Hay algunos que estudiaron abogacía entre nosotros. Hay uno que está estudiando en la universidad, ahora un joven de los que estuvieron aquí estudiando abogacía. Digo yo, si se casan o las esposas del abogado es la abogada.
¿Se dan cuenta que no usamos la cabeza para pensar? No, la esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor. Así que no hay apóstola que valga. Saquémonos estas nomenclaturas que nos metieron en la cabeza y limpiemos el lenguaje evangélico. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, hay personas que dicen, Dios me apartó para ser apóstol. Dios me apartó para ser profeta, me apartó para hacer algo. Pero ¿te apartó para qué? Dime tú. ¿Cuál es la tarea que te comisionó el Señor? Porque por lo que vemos acá, el apóstol Pablo fue apartado no para ser apóstol en el sentido que lo entendemos hoy, sino apartado para el Evangelio, dice este hombre. Dice que fue apartado, verso 2, para un Evangelio prometido. Mire bien su Biblia. Por eso voy a hacer el desarrollo rápido del capítulo. Un evangelio que ha sido prometido, dice el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios había hablado en el pasado acerca de este momento histórico importante que es el evangelio. El evangelio. Y noten ustedes que Dios utilizó a los hombres del pasado para preanunciar lo que tomaría lugar en la historia. Y ya tomó lugar. Ya sucedió un evangelio prometido. Segundo, verso 3, un evangelio enfocado. Nos dice allí acerca de su Hijo. A ver, hoy día lo que se predica es un evangelio que no está enfocado correctamente. Estamos hablando de cualquier cosa. Ya les indiqué los libros que están a la venta. La gente hoy van a las iglesias y no se habla de Cristo, se habla del diezmo, se habla de, no se olvide la ofrenda, tiene que sembrar y esa es la constante, o de sanar. Tiene usted un ataque de caspa, vengan que le ponemos aceite y le sacamos la caspa, le duelen los callos el juanete, venga que le curamos los juanetes. Y las pavadas que se ven en la iglesia. Un evangelio completamente desenfocado. La gente se va de la iglesia diciendo, lo pasamos fenómeno, la verdad que estuvo bárbaro. Pero ¿y qué de Jesucristo? ¿Qué lugar ocupa el Señor? Siendo que estamos viviendo en un tiempo donde Dios tiene al mundo bajo juicio. Y ese juicio se aproxima a gran velocidad. No solamente un evangelio enfocado, es decir, en el Señor, pero verso 7, un evangelio que nos llama. Nos hace un llamado. Mira bien, verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Cómo fueron llamados estos a los que Pablo les escribe? A través de la predicación del Evangelio. A esos que se les llamó, por medio de la predicación del Evangelio, se los llamó a vivir una vida santa. A ser consecuentes. En esta mañana se nos habló del reino de Dios y cómo se espera que los que somos hijos de ese reino seamos consecuentes a nuestra vocación, que vivamos de la manera que a Dios le agrada, que hagamos su voluntad. No solamente se trata de cómo vivimos, sino cómo pensamos, cómo hablamos, todo tiene que ser algo apartado para Dios. Eso es lo que hace el evangelio que predicaba Pablo. Así que el evangelio nos llama a apartarnos en nuestra relación con Dios, no apartarnos de Dios, sino a vivir en relación con Dios y luego, por supuesto, en un andar en nuestro estatus moral en esta sociedad y en este mundo. Ahora, el apóstol Pablo no solamente dice que fue apartado para el evangelio, pero fíjense en el verso 16 que dice que siendo apartado no se avergüenza del evangelio. Porque uno puede decir, sí, bueno, a mí el Señor me apartó para el evangelio, amén, y qué sé yo, pero resulta que cuando se trata de compartirlo me da vergüenza. No me animo a hacer el trabajo, porque me da vergüenza. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando vamos al libro de Hechos en el capítulo 26, nos dice Lucas, que es el que hace la narración, que fue presentado ante los gobernantes Festo y Félix, dos señores ahí que aparecen en Hechos. Y los llevaron a las autoridades por el hecho de predicar el evangelio. Y entonces Festo, en un momento dado, en el
Después lo pueden ver bien en el versículo 24, léanse todo el capítulo porque vale la pena. Pero este hombre lo que va a hacer es responder a gritos y en una forma peyorativa, burlona, a Pablo diciendo: estás loco. Pablo, estás loco de remate. Dice, las letras te vuelven loco. Que por cierto, algunos usan ese versículo fuera de contexto, esa sola frase para decir, no lean teología porque la letra enloquece. Miren qué estupidez mental a la que estamos llegando, que algunos tengan el descaro de decir, no estudien mucha teología porque los vuelve locos, cuando usando este versículo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Le estaban increpando al apóstol Pablo que por enseñarle a estos hombres el evangelio decía, este tipo está loco. Estás loco. Y lo grita para que todo el mundo lo escuche, no solamente Pablo. ¡Estás loco! La letra, la verdad que sí, hablas bien, sabes, pero te has chiflado, se te aflojaron las tuercas. Así que el apóstol Pablo era avergonzado públicamente. Y no solamente, yo estoy dando un ejemplo en el libro de Hechos, pero constantemente el apóstol Pablo tenía que encarar el vituperio, la vergüenza, la humillación. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, nunca vemos a Pablo dar un paso atrás. Siempre estuvo dispuesto a seguir hablando. No interesa la humillación del resto de la sociedad. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Te avergüenzas del evangelio de Cristo? ¿A cuánta gente le has hablado en los últimos días? Las últimas 2 semanas, el último mes, el último año. A ver, nosotros cuando vamos a la escuela, ¿nos avergonzamos del evangelio? Cuando me levanto a la mañana y llego al trabajo, yo no digo hay que tener cuidado, ¿no? Porque hoy día hablar, por ejemplo, en la hora de trabajo, y no debe hacerse. Cuando estamos trabajando, están pagándonos para trabajar. Pero cuando se termina el trabajo, puedes invitar a alguien a tomar un café, ¿no? Decir, vámonos a la esquina a tomar un café. Tenemos una cantidad de Tim Hortons, Coffee Time, y le hago la propaganda a todas estas cosas. Bueno, o si no, te lo llevas a tu casa y le das una taza de café, o como en mi tierra, un mate. Y entonces conversamos con el evangelio. No tenemos que gastarnos un montón de plata, esto me va a costar dinero. No, dale un vaso de agua. Acompáñalo a caminar a la parada del bus. No necesitamos 2 horas de exposición. A ver, ¿cuánto lleva decirle a la persona que el mundo está bajo pecado, tu vida está bajo pecado según el criterio divino, y Dios te está ofreciendo gratuitamente la salvación en Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo me lleva a mí decir eso a una persona? Podemos hablar 5 minutos, una caminada de 1 cuadra, de 100, 200 metros, y ya está, presentamos el evangelio. No, pero ¿quién sabe qué me van a decir en la oficina, en el trabajo, en la fábrica? ¿Le has compartido el evangelio a tus familiares, padre, hijos, hermanos, primos, algún miembro de la familia que a lo mejor no simpatiza con estas cosas? Cuando vas a un restaurante y te sirven la comida, ¿puedes cerrar los ojos y decir gracias a Dios? Aunque eso no es predicar el evangelio. Pero si yo tengo vergüenza de decirle gracias a Dios delante de los espectadores porque vaya a saber si me humillan, eso entonces da señas de que no vas a tener el valor para hablar de Cristo cuando corresponde. La vergüenza se trata de el ánimo turbado, ya sea por haber nosotros hecho algún mal a alguna persona y nos sentimos avergonzados, lo cual no es el caso en esto que está abordando el apóstol Pablo acá. Pero también puede ser algo que nos hace sentir humillados o deshonrados. Hay gente que se siente avergonzada de hablar en público. Y sí, es una de las fobias más comunes, el de hablar delante de la gente. Yo todavía hasta el día de hoy me pongo nervioso. La gente dice, pero a usted no se le nota. Bueno, pero eso es otra cosa. Hay ciertos ejercicios que uno hace en la oratoria para controlar los nervios, pero los nervios están ahí. Y esto viene desde nuestra época de infancia. ¿Se acuerdan que a veces nos hacían pasar los maestros adelante? Teníamos que exponer alguna tesis, algún deber, y nos temblaban, las rodillas golpeaban, hacíamos un campanario, taca, taca, taca. Entonces era el temor que teníamos.
Es esa vergüenza que luego, por supuesto, con el tiempo vamos controlando, sí, pero algunos no tienen de hablar con el público, pero es una de las fobias más comunes el hablar delante de la gente. Puede ser que nos avergoncemos de una persona. Me puedo avergonzar de mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Me puedo avergonzar de la ropa que estoy usando. Hay cosas que producen vergüenza. La vergüenza tiene que ver con justamente el miedo a ser juzgados. Que la gente nos humille, no nos apruebe, no nos den el aplauso. Y entonces, como no queremos pasar por esa experiencia, nos produce ese estado de ánimo que llamamos vergüenza, miedo a la humillación. Nosotros a veces no compartimos el Evangelio porque tenemos esa vergüenza. Tenemos miedo del juicio. No de Dios, sino el juicio de las personas. Eres un santurrón, un religioso, un tonto, o vaya a saber qué cosa se nos mete adentro de la cabeza. Parece mentira que hoy día, en la actualidad, hemos perdido como sociedad la vergüenza al pecado, pero tenemos vergüenza del Evangelio. En la iglesia de Jesucristo, porque lo que hacen afuera en el mundo es cosa del mundo. Sí, al mundo le predicamos el Evangelio, a la iglesia predicamos la doctrina, pero es terrible que dentro de la iglesia hemos perdido la vergüenza, los desmanes y desastres que se hacen en la doctrina, en la adoración, en la conducta, pero tenemos vergüenza de hablar del Evangelio. Yo digo, ¿por qué hoy la gente no habla con los demás acerca de las cosas del Señor? Pablo tiene acá un interés supremo en la predicación del Evangelio y lo va a hacer a lo menos con la utilización de tres ¿por qué? Que están en los versos 16, 17 y voy a extenderme al verso 18 con precaución porque el 18 va a dar una especie de, no digo un salto, pero va a ser un giro para introducir la tesis, o va a empezar a introducir la tesis de toda la carta. Voy a tomar el verso 18 prestado a Pablo de este capítulo 1, pero vuelvo a repetir, ya el verso 19 va a ser un desarrollo que se va a ir alejando de lo que es la introducción. Así que hay tres por qué, por los cuales el apóstol Pablo no se avergüenza de hablar del Evangelio de Cristo. El primero aparece ahí en el versículo 16, porque es poder de Dios. ¿Lo ve el por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Los romanos, que eran el poder de la época, el poder imperial, entendían y describían el poder utilizando tres palabras. La primera es imperium, palabra latina, ¿no? Imperium. El poder absoluto de aquellas personas que poseían la potestad de mando, el mando absoluto, los cónsules y procónsules que gobernaban la antigua Roma. La segunda palabra que utilizaban para describir ese poder era potestas o potestad. Potestas, el poder político apto para imponer la voluntad, la autoridad romana por medio de la coacción o la fuerza militar. En aquel entonces Roma no pedía permiso. Roma decía, acá estamos, y si usted decía, no le voy a abrir la puerta, le metían la lanza en el estómago. Así eran como las cosas con Roma. La potestad, el poder de Roma. Ellos estimaban que no había fuerza, y realmente no había fuerza que se pudiese sostener. Los bárbaros le hicieron la vida imposible a los romanos, pero realmente ellos donde metían el pie se arrasaban todo. La tercera palabra es autoritas. Es el poder moral basado en el reconocimiento o el prestigio de una persona o varias personas dentro del sistema de gobierno. En este caso estamos hablando de los juristas y de los senadores a los cuales se atendía. Y se consideraban que la palabra de estos individuos, muchos de esos eran patricios, gentes que venían de los padres que fundaron la nación, bueno, que estas eran las personas que tenían la autoridad moral para decirle al resto de la sociedad cómo se tenía que vivir. Por cierto, otro paréntesis, un poco parecido a lo que hacen nuestros políticos en nuestro vapuleado continente latinoamericano, que se consideran que tienen la autoridad moral, que no la tienen, porque, ojo,
los senadores, los cónsules y procónsules, una partida de sinvergüenzas, había intrigas descomunales dentro de lo que era la cúpula, lo que era, la casta política de Roma en aquel entonces. Y hoy en nuestros países, ¿por qué estamos acá en este país? Es porque muchos de nosotros salimos de nuestros países frustrados con los sistemas de gobierno, la inmoralidad, la falsedad de nuestros dirigentes. El otro día estaba escuchando a algunas personas criticar, por ejemplo, a estas naciones que reciben a los inmigrantes de diferentes partes del mundo. Nosotros somos latinoamericanos. Diciendo que explotan a los latinos. Yo digo una cosa, ¿a qué latino le gusta salir y abandonar su terruño, su familia, todo lo que tiene allí en su país para irse a lo desconocido, a un idioma que no conocemos, una cultura desconocida, todo extraño, no sabemos cómo la vamos a pasar? Nos vamos porque nuestros países no cumplieron su trabajo, porque nuestros dirigentes que hoy critican al inmigrante que se rompe el lomo trabajando para darle un futuro a sus hijos, ellos nos dieron la espalda. Nos dicen a veces que los que nos fuimos somos antipatriotas o poco patriotas porque nos fuimos de nuestros países. No, señor, nos fuimos porque los que supuestamente promueven el patriotismo nos traicionaron y no tienen nada de patriotas, porque de lo contrario no estarían viendo y promocionando la expatriación de sus ciudadanos. Así que, autoritas, los romanos pensaban que los que estaban en el poder tenían la altura moral para decirle al resto de la sociedad cómo se debe vivir, y lamentablemente la gente ciega seguía las indicaciones de estos individuos. Roma se adjudicaba el poder absoluto y la autoridad política y moral para decir cómo deben funcionar las cosas. Sí, tenía el poder, pero no tenía el poder para salvar las almas. Con todo lo que se adjudicaba a Roma, no podían hacer nada por un alma que estaba bajo el peso del juicio de Dios. Solamente Dios tiene el poder absoluto de poder salvar un alma de la condenación eterna. Lamentablemente, el poder romano y el poder de la humanidad se ha utilizado justamente para ponerle bozal o freno al avance del Evangelio, que por cierto Pablo lo dice ahí en el verso 18, dice que estos hombres operan con toda impiedad e injusticia para detener con injusticia la verdad. Y hoy día tenemos un ejército de gente que está haciendo todo lo posible en los foros jurídicos, en las universidades, en la calle, en las baldosas de todos los días, haciendo de todo para poder ponerle freno, límites a la predicación del Evangelio. Ahora, cuando dice poder de Dios, y es por eso que subrayé esto cuando leía y dije en esa frase es importante, la salvación, dice el apóstol Pablo, es para aquel que cree. Y aquí es donde nos empieza a tocar las llagas el apóstol Pablo. Si no es indiscriminado el asunto, si tú quieres zafar del juicio de Dios y que viene, y no se los garantizo yo, lo garantiza la Escritura, Dios que la inspiró, se viene el juicio, usted se puede burlar, puede hacer caso omiso a estas cosas, pero eso no va a cambiar o alterar el designio que Dios viene a traer juicio. La única manera de que usted zafe de ese juicio es creyendo en el Evangelio. Y ojo, no es creer en una fórmula mágica el Evangelio. A veces entendemos el Evangelio, lo llevamos abajo del brazo. No, señor, es el mensaje del Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio no es simplemente una cosa abstracta, es el mensaje que Jesús vino a dar su vida para salvarte de ese juicio, de la condenación eterna. Evangelio es la buena noticia, el mensaje favorable. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios, en lugar de lanzar el juicio sobre ti, te está ofreciendo una salida, la salvación de ese juicio. Eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. Por eso dice el apóstol Pablo, ojito con esto, Dios, el poder de Dios es para salvación, por eso predico el Evangelio, pero eso sí, el poder se aplica al que cree. De lo contrario va a ser el poder de la ira de Dios sobre aquel que le da la espalda a ese Jesucristo que predican los santos evangelios. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, predica porque es poder de Dios para salvación. Segundo, verso 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios.
En contraste con la injusticia de los hombres que, como dice ahí en el verso 18, detienen con injusticia la verdad, y en este caso es la verdad de Dios que predicaba el apóstol Pablo. Se ha bregado mucho con la interpretación de este pasaje bíblico. Hay un montón de cuestiones de qué quiere decir ahí lo de la justicia de Dios. Pero pienso que una clave en la interpretación es la segunda parte de esa declaración cuando utiliza el pasaje de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Y para eso tenemos que saltar un poquito a qué estaba pasando en los días de Habacuc, para que entendamos el asunto. Habacuc, en el capítulo 1, yo se los leo, versículos 2 al 4, esto más o menos les va a dar un trasfondo. Le dice este hombre, o pregunta a Dios en oración, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahí ya va dándonos un poco de información. Este hombre era testigo de la violencia rampante que había en sus tiempos y entonces frustrado oró a Dios. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿No es a veces nuestra oración esa cuando vemos toda la maldad que hay en el mundo? ¿Por qué, Señor, me haces ver esto? ¿Por qué no me llevas todavía a tu presencia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. Dice, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Yo cuando leía ese pasaje digo, pero ¿será posible? ¿Cómo puede ser que prácticamente tenemos una radiografía de lo que vivimos en la actualidad? El hombre no ha cambiado. Seguimos siendo igual. Pasaron los tiempos, sí, pero seguimos siendo igual. En esencia, vemos que la humanidad es una humanidad pecadora y lo que hace es explotar, lastimar, frustrar y, en fin, todo el mal que vemos en el mundo. Muchos cristianos piadosos y honestos elevan esa misma oración que hacía Habacuc en aquellos años pasados. Bueno, Dios le responde a Habacuc. Dice, quédate tranquilo, estoy parafraseando, ¿no? No vayan a buscar en la Biblia dónde dice eso. Es para resumir el libro. Pero entonces, Dios dice, quédate tranquilo. Esto, por supuesto, Habacuc estaba hablando de la sociedad de los judíos, Judá. Dios dice, yo voy a juzgar al pueblo. Yo los voy a poner en veremos y voy a usar a los caldeos para castigarlos. Así que Dios va a poner las cosas en su lugar. Pero claro, cuando Habacuc piensa el asunto, dice, pero momento, a ver qué pasa acá. ¿Cómo? Los caldeos, los babilonios son una partida de mafiosos, imperialistas, no tienen miedo a Dios, no tienen miedo a nada. Vas a juzgar a los pecadores de tu pueblo con una nación pecadora. ¿Pero en qué quedamos? Y Dios entonces le dice a Habacuc, a ellos también los voy a juzgar. Voy a usarlos para castigar a mi pueblo, los voy a humillar, con el propósito de ver si se arrepienten, pero a estos que voy a usar como herramientas también les voy a caer con todo el rigor de mi justicia. Y entonces le da esperanza y le dice, el justo por su fe, no por su justicia, sino por su fe, vivirá. Donde está este juicio prevaleciente de parte de Dios, dice, aquellos que han puesto su fe en mí, esos son los que van a vivir. Así que este hombre ahora, Pablo, predica el Evangelio porque se revela en el Evangelio esa justicia de Dios. Aquellos que tengan fe vivirán. A eso apunta este hombre, por eso predica el Evangelio. Dios va a castigar como hizo con Israel y como hizo con las naciones que usó para castigarlos. Van a estar bajo juicio, también este mundo va a caer bajo juicio y se va a revelar esa justicia de Dios. Para nosotros puede ser, como pensaba a lo mejor Habacuc, que es injusto esto que Dios utiliza a unos pecadores para castigar a su pueblo. Es una inconsecuencia. Tendría que usar a los justos que no han pecado para castigar, pero está usando pecadores para castigar pecadores. El Habacuc no le entraba. Y Dios dice, yo soy el justo. Yo soy el que voy a hacer el juicio. Y ciertamente que lo hizo históricamente y lo va a volver a hacer con todos los pueblos de la tierra. La tercera razón para ir corriendo un poquito entonces, el verso 18, es que predica el Evangelio porque la ira de Dios se revela desde el cielo. En otras palabras, predica el Evangelio porque hay un gravísimo problema para el hombre de hoy, que es el juicio de Dios.
Ustedes cuando se levantan todos los días, ¿ustedes son conscientes que estamos despertando a un nuevo día más cercano al juicio? Nos vamos al restaurante, nos vamos de vacaciones, nos vamos acá, nos vamos allá, hacemos un montón de planes. Y la verdad, dígame usted, incluso los cristianos, ¿cuántas veces pensamos nosotros que hoy puede ser el día de ese juicio? Se va a terminar todo esto. Cuando se habla ahora de la guerra nuclear, porque hay locos que cerca del botón amenazan a todo el mundo con apretar botones, así nomás, con un lenguaje muy irresponsable, porque estamos hablando de la obliteración, ya no estamos hablando de unos cuantos, sino prácticamente del planeta. Estamos preocupadísimos de que estos locos por ahí metan el dedo equivocado en el botón y chao, se termine todo. Pero nadie se preocupa que Dios tiene el dedo en el botón para terminar con todo esto y lo va a hacer. Así que Pablo dice que no se avergüenza de ese evangelio, al contrario, predica el evangelio a mucha honra. Y podemos apreciar 3 cosas de ese evangelio que anunciaba este hombre. Verso 16, el contenido del evangelio. Dice este hombre, es el poder de Dios en acción. El poder de Dios para salvar. Segundo, el beneficio del evangelio. Dice, la salvación de la persona que merece el juicio de la ira de Dios. De sacarnos de esa condición precaria en la que nos encontramos todos los hombres sin Cristo. Y número 3, el personaje central del evangelio, que está en el versículo 3, ya lo hemos visto, acerca de su Hijo. Ese es el personaje central, no es el pastor que te está predicando el personaje central del evangelio. A mí me gusta ir a la iglesia porque me gusta cómo habla el tipo ese. ¿Qué sé yo? Yo he escuchado a personas decir, yo voy a aquella iglesia porque me gusta el pastor cómo habla. Vamos, señores, pero ¿qué pastor me va a salvar a mí de la condenación o la ira de Dios? Me gusta porque, bueno, el equipo de música hace un trabajo fenomenal y a mí me gusta la música. O hay iglesias que ahora bailan. Me gusta porque me gusta, me divierte, me pongo a bailar ahí, sacudo un poco los huesos. Pero ¿es ese el enfoque del evangelio? ¿A eso nos mandó Dios, a bailar? ¿A tener los ojos puestos en una persona? O en una institución, pero estamos todos completamente desfasados de lo que es el evangelio de Cristo. Dejemos de poner los ojos en las personas y solamente pongámoslos en la única persona a quien tenemos que prestar atención, que es el que nos da la salvación, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso vino Dios encarnado a dar la vida en la cruz del Calvario, para dar la vida por ustedes. Es el único medio que nos lleva a la presencia de Dios y nos hace zafar del justo juicio que va a venir sobre este mundo. Es a través de Jesucristo, exclusivamente a través de Jesucristo, ninguna institución o ninguna otra persona o nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue la razón por qué Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí. Para nosotros que hemos recibido a Cristo, nos quedan a lo menos 3 cosas para atender. La primera cosa es que nosotros también hemos sido apartados, igual que Pablo, para el evangelio. No eres apartado para ninguna otra cosa. La única razón por que Dios te ha dado la salvación, hermano, es para el evangelio. Y la razón del por qué todavía estamos aquí en esta tierra y no en el cielo es porque Dios nos tiene como embajadores para hablar de Cristo, hablar del evangelio. Cuando digo el evangelio me refiero en Cristo, que es el personaje central, el tema, la tesis del evangelio. La segunda cosa es que no tenemos que avergonzarnos, por favor, de hablar del evangelio. Hemos sido todos apartados. Ya estábamos hablando en la Sociedad de Caballeros y nos instaban a hacer el trabajo de ir a buscar a las personas, de hablarles de Cristo. Me pareció magnífico eso. Bueno, ahora hay que romper con los esquemas y hacer eso que nos inculcaron ayer los hombres y no tener vergüenza hablar de Cristo, que sí nos van a dar burlas y una serie de cosas, pero de todas maneras habla de Jesucristo. Y número 3, todos tenemos esa misma deuda con Dios.
Tú que no conoces a Cristo, todavía tienes una deuda que saldar. Y la deuda es, tienes que venir a los pies de esa cruz y aceptar el sacrificio que Cristo hizo por ti para darte salvación y vida eterna. Tú tienes una deuda. Y si no saldas esa deuda a los pies de esa cruz, estás en problemas. Y no es porque tengas que pagar algo, porque Dios lo hizo, pagó por tu pecado en ese Jesucristo. Cuando digo saldar la deuda, no se malentienda, no es que tienes que hacer algo para recibir la salvación. Porque Dios ya lo hizo para darte la salvación. Lo que tienes que hacer es con fe venir y aceptar lo que Dios te ha dado. Así que tú tienes una deuda. Y si tú le das la espalda a esa cruz, le das la espalda a Dios, que envió a Cristo a morir por tu salvación. Si tú has estado separado de Dios, eres un cristiano que no has venido a la iglesia o has ido a la iglesia, te has apartado por cualquier razón, tienes una deuda con Dios. Reconcíliate con Él, vuelve a sus pies, dile, Padre, yo me he alejado, perdóname, y arregla las cosas con Dios de una vez por todas. Déjate de tontería, no juegues con el destino, esto es una ruleta rusa. El problema, ¿saben lo que es la ruleta rusa, no? Déjeme ponerlo de esta manera para exagerar un poco la nota. Creo que las pistolas, yo no sé nada de armas, pero creo que las pistolas tienen, a ver los que saben, ¿hay algún mafioso que... Los tambores, la pistola, creo que tiene 5 o 6 balas, ¿no? Supuestamente, algo así. Pero en la ruleta rusa sacan todas las balas y meten una. Entonces le dan la vuelta a lo menos eso es lo que vi en algunas películas, ¿no? Le dan vuelta al tambor y entonces gatillan. Y bueno, si usted agarra la cámara que está vacía, zafa, hasta que le pegan el gatillo, ¿no es cierto? Le detonan la bala y se terminó la historia. El problema con el tema de la condenación es que el tambor tiene todos los agujeros cargados. O sea que es una ruleta rusa con balas llenas. O sea que usted no va a poder, en la ruleta rusa por ahí zafa, con el juicio de Dios está sonado. Así que si tú te has alejado del Señor, déjate de jugar a la ruleta rusa porque vas a perder. Ven a los pies del Señor y arregla tus cosas. Y tú, hermano, que sí estás con el Señor, también tienes una deuda con el Señor, y es que tenemos que hablar del Evangelio en la escuela, en el trabajo, en casa, en el vecindario. No pierdas el tiempo. Yo estoy sacándole punta a esto de que acabamos de mudarnos con mi señora, y yo digo, bueno, pobre gente está la del edificio. No soy yo, son ellos. Porque me los pusieron a todos juntos. Yo, no sé, ahora estoy empezando a mirar cómo Dios hace las cosas. Digo, esto es tremendo. Acá esta gente o me tiran por la ventana o se van a tener que aguantar. A veces me voy ahí a jugar un rato al pool y que sí, vienen, me miran, se meten a jugar y dije, pobre tío. Me dice, ¿puedo jugar? Sí, claro que sí, venga a jugar. Y el hombre piensa que vamos a jugar al pool. ¿Ma qué pool? ¿Qué? Esa es mi oportunidad. El tipo se metió en el terreno. Aprovechemos las oportunidades porque tenemos una deuda con el Señor. Pablo entendió que soy deudor a Dios porque me apartó para el Evangelio. Y ahora soy deudor a aquellos que están bajo el juicio de Dios. Tengo que hablarles de ellos. Es una atalaya de Jesucristo. Y bueno, para culminar, Pablo, corriendo allá al final de la carta, en el capítulo 26, hablando del Evangelio, va a terminar toda su tesis con estas palabras, verso 25, y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, verso 27, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué cito eso? Noten que Pablo termina hablando del Evangelio, pero otra vez lo que va a decir es, la gloria no es de Pablo. La gloria es del Dios de Pablo. Sí, a veces hoy la gente habla del Evangelio y después en la iglesia les damos un aplauso. Miren cómo evangeliza este hermano, miren la cantidad de gente que entró a la iglesia. Y entonces lo que hacemos es adular a las personas que hacen el trabajo que deberían hacer sin adulación. Pablo hizo un trabajo extraordinario, pasó las 1001 para llevar el Evangelio de Cristo a todas partes. Nos da una cátedra acerca de lo que el Evangelio era para su vida, cómo impactó al mundo por causa del Evangelio. Pero al final de la carta dice, señores, no se trata de Pablo.
La gloria es de nuestro bendito Dios que envió a Jesucristo a morir por nosotros. A Él le tenemos que dar la gloria, a Él le tenemos que dar los aplausos, a Él le tenemos que dar la deuda que tenemos. A Él sea la gloria desde hoy y para siempre, jamás. No doblemos más las rodillas al lugar donde no corresponde. Doblemos las rodillas a los pies de la cruz, a la persona de Jesucristo. Y ahora salgamos y hablemos del Evangelio de Jesús, porque es una deuda que tenemos que saldar con nuestro Señor. Padre, gracias por este hombre, pero por encima de todo, gracias a ti, Señor, porque lo apartaste a él. Un hombre que persiguió la iglesia, pero, Señor, sin embargo, decidiste llamarlo y ponerle límites para que solamente en su vida se dedique a centrarse en el Evangelio de Jesucristo. Y fue un hombre que jamás se avergonzó de abrir sus labios a costa de golpes, de naufragios, de vituperios, de cárceles, incluso la muerte. Nunca cesó de hablar de Jesucristo. Danos el valor, danos la osadía de cumplir con esta deuda que tenemos contigo y con el resto de la sociedad, de compartir el Evangelio. Y por favor, Señor, en el Espíritu, no permitas que nos avergoncemos, sino que tengamos el valor que pusiste en este hombre para hablar de este precioso mensaje de amor y esperanza. Si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, te ruego que toques su corazón, Señor, y dobles su cuerpo delante de esa cruz donde Cristo dio su vida por él o por ella. Te lo pedimos esto con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.